En la época de Jesús, bajo el turbulento yugo del Imperio Romano, la diversidad de pensamientos y prácticas entre los judíos era asombrosa. Algunos buscaban la pureza espiritual lejos de la sociedad. Otros estaban obsesionados con el poder del templo. Y hay quienes afilaban cuchillos en la oscuridad para enfrentarse a Roma. A estas alturas es evidente que Jesús era judío. Todos lo sabemos. Pero, ¿dónde encaja exactamente Jesús en todo este mosaico de creencias y tensiones? En este vídeo exploraremos la interacción de Jesús con los principales grupos judíos de su época: los fariseos, los esenios, los saduceos y los celotes. No solamente veremos en qué coincidían o en qué discrepaban, sino que descubriremos con quiénes tenía afinidades y de quiénes se alejaba por completo. Si bien Jesús es una figura central en la historia de la humanidad, entenderlo plenamente requiere conocer el contexto en el que vivió y las influencias de su tiempo. Este vídeo desentrañará las complejas relaciones entre Jesús y los movimientos religiosos, políticos y sociales de su época. En la Judea del siglo I, los principales grupos judíos de la época tenían diferentes interpretaciones sobre cómo involucrarse en la vida social y comunitaria. Para los fariseos, la aplicación de la Torá en la vida cotidiana era fundamental. Creían que cada aspecto de la vida debía regirse por la Torá y su interpretación oral, lo que los llevó a tener un fuerte impacto en la vida diaria de la gente común. Se veían a sí mismos como los guardianes de la tradición y como quienes debían orientar al pueblo en cómo vivir de acuerdo con la Torá. Los esenios, por otro lado, tomaron una postura completamente diferente. Este grupo, que se apartó de la sociedad para formar comunidades aisladas, como las que se encuentran en Qumran, creía que el mundo estaba demasiado corrupto para ser redimido desde dentro. Para ellos, el camino hacia la pureza era separarse del resto de la sociedad, vivir en comunidades cerradas y esperar la intervención divina. Este aislamiento es evidente en su rechazo del templo de Jerusalén, al que consideraban impuro, prefiriendo crear un microcosmos de pureza y santidad alejado de la influencia externa. En contraste, los saduceos, que eran principalmente la clase aristocrática y sacerdotal, estaban mucho más preocupados por el templo y las relaciones de poder. Sus vínculos sociales prácticamente se limitaban a mantener su posición de privilegio, colaborando incluso con las autoridades de Roma para asegurar la estabilidad política y el control sobre el templo. Eran elitistas y el pueblo los veía con cierto desprecio. Por último, los celotes tenían una visión combativa y anhelaban arrastrar junto a ellos al resto de la sociedad. Veían la resistencia activa contra la opresión romana como un deber religioso y estaban dispuestos a tomar las armas para liberar a Israel de su yugo. Para ellos, cualquier medio estaba justificado si conducía a la liberación del pueblo judío. Este espíritu se refleja en la historia de Masada, donde los celotes se atrincheraron para combatir a Roma hasta la muerte. La posición de Jesús en este asunto era la de un rabino itinerante que predicaba activamente en medio de la sociedad, abogando por un amor al prójimo que superaba las divisiones sociales y religiosas de la época. Su mensaje se centraba en la justicia, la compasión y la necesidad de atender a los más necesitados. En el Sermón del Monte, Jesús dice: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados», subrayando la importancia de la justicia social, un tema que también era central para los fariseos. En este sentido, Jesús se parecía mucho a los fariseos, ya que compartía su enfoque en la transformación de la vida cotidiana a través de la enseñanza y la práctica de la Torá. Esta postura lo alejaba considerablemente de los esenios, quienes preferían el aislamiento, y también de los saduceos, cuya preocupación principal era el mantenimiento de su poder y privilegios en torno al templo de Jerusalén. Tampoco fue un promotor de la violencia, como los celotes. Su involucramiento social era directo, accesible a todos, y se enfocaba en transformar la sociedad desde dentro, con un enfoque en la paz y la reconciliación. En la Judea del siglo I, el templo era mucho más que un lugar de culto. Era el epicentro religioso, político y social de la nación. Sin embargo, los distintos grupos judíos de la época tenían perspectivas muy diferentes sobre su rol y significado. Los saduceos veían el templo como el núcleo de su poder. Como clase aristocrática y sacerdotal, controlaban todos los rituales y la administración del templo. Para ellos, el templo era la fuente de su autoridad y riqueza, lo que los llevó a perpetuar la corrupción.
El Talmud nos relata cómo los sumos sacerdotes de este periodo fueron nombrados a través de sobornos, evidenciando la corrupción en el liderazgo del templo. Esta dependencia del poder temporal y material, sin embargo, los alejó de las preocupaciones espirituales más profundas. Los fariseos también valoraban el templo, pero su enfoque estaba en la pureza y la observancia de la Torá en la vida cotidiana. Aunque reconocían la importancia del templo, creían que la verdadera santidad se manifestaba en la conducta cotidiana de los judíos. Los fariseos criticaban las prácticas corruptas dentro del templo y promovían una religión centrada en la justicia y la pureza. Los esenios, por su lado, rechazaban completamente el templo de Jerusalén. Consideraban que estaba tan corrompido que sus rituales habían quedado invalidados. Por esta razón, se retiraron a comunidades aisladas, como en Qumrán, donde podían mantener la pureza ritual y espiritual lejos de lo que veían como un templo contaminado. Para los esenios, la verdadera adoración solo sería restaurada con la venida del Mesías y la purificación divina del templo de Jerusalén. Los celotes tenían una visión del templo que era tanto religiosa como nacionalista. Para ellos, el templo simbolizaba la identidad y la libertad de Israel. Estaban dispuestos a luchar y morir para defenderlo del dominio extranjero, y veían en el templo un símbolo de la resistencia judía contra Roma. Su enfoque estaba en la acción directa y violenta para liberar el templo y la nación del control romano. Jesús ofrecía una visión que, aunque crítica del templo en su estado corrupto, compartía mucho con la perspectiva farisea. Al igual que los fariseos, Jesús valoraba la pureza y la justicia, pero su enfoque iba más allá del ritual formal, abogando por una adoración más profunda. Jesús criticaba duramente la corrupción dentro del templo, como cuando expulsó a los cambistas y a los vendedores de animales. Sin embargo, a diferencia de los esenios, Jesús no proponía un aislamiento total, ni abogaba tampoco por la violencia como los celotes. Su visión del templo era de purificación espiritual y moral, centrada en la transformación interna del individuo y la comunidad, muy parecida a la de los fariseos de su época. Durante el siglo I, la relación de los judíos con el Imperio Romano estuvo marcada por una tensión constante que culminó en varias revueltas. La lucha armada contra Roma no solo fue una cuestión política, sino también religiosa para muchos grupos judíos. Los celotes fueron los principales defensores de la lucha armada en contra de Roma. Para ellos, la ocupación romana era una afrenta a la soberanía de Israel y al dominio de Dios sobre su pueblo. Creían que la libertad de Israel debía ser recuperada a cualquier costo, incluso si eso significaba tomar las armas y enfrentarse al imperio más poderoso del mundo. Su objetivo no era solo la liberación política, sino también la restauración del templo y la independencia religiosa. Esta lucha culminó en la gran revuelta judía que resultó en la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Los esenios, por otro lado, rechazaban la violencia abierta, optando por un retiro del mundo en espera de la intervención divina. Aunque compartían con los celotes el rechazo a la corrupción y al dominio extranjero, y algunos esenios lucharon en la gran revuelta del año 70, su enfoque estaba en la purificación interna y la preparación espiritual para el día en que Dios restauraría la justicia y el templo. Su visión era apocalíptica, esperando que Dios liberara a Israel de sus opresores sin la necesidad de la violencia humana. Los saduceos, estrechamente vinculados con la administración del templo y con el poder romano, se oponían a la lucha armada. Su enfoque consistía en mantener la paz y el statu quo, lo que les permitía conservar su posición de poder dentro del sistema político y también religioso. Para ellos, cualquier revuelta no solo era una amenaza a la estabilidad política, sino también a su control sobre el templo. Los fariseos se encontraban en una posición intermedia. Aunque no promovían abiertamente la violencia, simpatizaban con la causa nacionalista y resistían la influencia cultural de Roma de manera religiosa. Su enfoque estaba más en la resistencia espiritual y cultural y la observancia estricta de la Torá como formas de preservar la identidad judía bajo la ocupación. A pesar de su oposición al dominio romano, no apoyaban abiertamente la lucha armada como un medio para alcanzar sus objetivos. Jesús, en contraste con los celotes, predicó un mensaje de paz y reconciliación. En lugar de abogar por la resistencia armada, Jesús enseñó que el reino de Dios no se establecía a través de la violencia, sino a través del amor, la justicia y la transformación interna. Estas enseñanzas subrayan su rechazo a la violencia como medio para lograr la justicia
y la liberación. En lugar de alentar la lucha contra Roma, Jesús promovía una revolución espiritual que transformara los corazones y las mentes, alejándose tanto de la violencia de los celotes como del colaboracionismo de los saduceos. A pesar de que es posible que algunos de sus discípulos hayan visto en él a un líder militar que restauraría la monarquía de Israel, la visión de Jesús se aparta radicalmente de la de los celotes y muestra una profunda afinidad con el enfoque espiritual y cultural de los fariseos y los esenios. Las creencias sobre lo sobrenatural, incluidos ángeles, demonios y la resurrección de los muertos, variaban considerablemente entre los diferentes grupos de la Judea del siglo I. Los fariseos eran los defensores más prominentes de la creencia en la resurrección de los muertos. También creían en ángeles y en demonios. Según ellos, la resurrección de los justos ocurriría al final de los tiempos, y los ángeles eran agentes divinos activos en el mundo. Esta creencia estaba firmemente arraigada en su interpretación de las escrituras y en la tradición oral. Los esenios compartían con los fariseos la creencia en el mundo espiritual, incluyendo ángeles y demonios, pero su enfoque era aún más intenso. Los esenios veían la vida como una batalla cósmica entre las fuerzas de la luz y las tinieblas, una visión que queda reflejada en los manuscritos del Mar Muerto. En estos textos, los esenios describen a su comunidad como los hijos de la luz, en constante lucha contra los hijos de las tinieblas. También creían en la resurrección, aunque para ellos este evento sería parte del juicio final que marcaría el triunfo definitivo del bien sobre el mal. Los saduceos, en marcado contraste con los fariseos y los esenios, rechazaban la creencia en la resurrección de los muertos y en la existencia de ángeles y espíritus. Para los saduceos, la vida después de la muerte no era una realidad, y su enfoque estaba estrictamente en la observancia material de la Torá y en el culto del templo. Los celotes, aunque no son tan conocidos por su teología como sí por su militancia, también compartían la esperanza en la resurrección, aunque su enfoque estaba más en la liberación política inmediata. Para ellos, la lucha armada contra Roma y el martirio en esa causa eran medios para lograr la redención, y algunos creían que los mártires serían resucitados en el reino venidero. Jesús compartía con los fariseos y los esenios la creencia en la resurrección y en la existencia de ángeles y demonios. En los evangelios, Jesús habla frecuentemente del advenimiento del reino de Dios y muestra una clara creencia en el mundo espiritual. Sin embargo, a diferencia de los esenios, Jesús no promovía un dualismo extremo ni el aislamiento, sino que interactuaba activamente con el mundo, enfrentándolo y expulsando demonios, como se ve en varios episodios de los evangelios. La esperanza en la venida del Mesías fue un tema central en la espiritualidad judía del siglo I, aunque cada grupo tenía una visión particular de lo que significaba esta figura y cuál sería su rol. Los fariseos creían en la venida de un Mesías que redimiría a Israel y establecería un reino de justicia y paz. Para ellos, el Mesías sería un descendiente de David, un líder espiritual y político que restauraría la independencia de Israel y la pureza del culto en el templo. Esta visión del Mesías estaba íntimamente ligada a la observancia de la Torá. El Mesías sería aquel que guiaría al pueblo en una renovación espiritual y también nacional. Los esenios, por su parte, esperaban no uno, sino dos Mesías. Un Mesías de Israel, descendiente de David, y un Mesías sacerdotal, descendiente de Aarón. Esta visión dual refleja su enfoque en la pureza tanto espiritual como ritual. Según los esenios, estos Mesías liderarían a los hijos de la luz en la batalla final contra las fuerzas del mal, restaurando el verdadero culto y estableciendo un reino de pureza y justicia. Los saduceos, en cambio, no tenían una expectativa mesiánica fuerte. Al estar más enfocados en el poder político y en la administración del templo, su interés en la figura del Mesías era mínima o inexistente. Para ellos, la continuidad del culto en el templo y la preservación del statu quo eran las prioridades inmediatas, por lo que no compartían la expectativa mesiánica que alimentaba a otros grupos. Los celotes veían en el Mesías una figura guerrera que lideraría a Israel en la liberación del yugo romano. Para ellos, el Mesías sería un líder militar que restauraría el reino de Israel mediante la fuerza, expulsando a los opresores y estableciendo un reino independiente en Israel. Esta visión se vinculaba con su creencia en la lucha armada como medio legítimo para alcanzar la redención.
Jesús, en contraste con los celotes, no promovió una visión militarista del Mesías. Aunque sus enseñanzas y acciones suscitaron expectativas mesiánicas, Jesús reinterpretó el papel del Mesías de manera más espiritual y menos política. En lugar de un líder guerrero, Jesús se presentó como un Mesías que traerá el reino de Dios mediante la compasión, la justicia y el amor al prójimo. Su enfoque en la transformación interna y en la construcción de un reino espiritual lo aleja tanto de la visión militarista de los celotes como de la falta de expectativa mesiánica de los saduceos. Jesús no era el Mesías guerrero que muchos esperaban, sino uno que llamó a la reconciliación, el perdón y la renovación espiritual. De este modo, la visión de Jesús sobre el Mesías se distancia de la de los celotes y se acerca a la de los fariseos en su énfasis en la justicia y la observancia, aunque con un enfoque radicalmente nuevo que trasciende las expectativas políticas y nacionales de su tiempo. Tras analizar las distintas doctrinas y visiones que existían en la Judea del siglo I, podemos ver que Jesús se situaba en un contexto de gran diversidad teológica y filosófica. Cada grupo, fariseos, esenios, saduceos, celotes, tenía su propia interpretación de cómo debía vivirse la fe judía y de cómo enfrentarse a los desafíos de su tiempo, como la ocupación romana y la corrupción en el templo. Ahora vamos a la parte más divertida. Vamos a ponerle una puntuación a la afinidad que Jesús tenía con cada uno de los grupos para ver cuál se parecía más a él y cuál se parecía menos. Aclaro que esta es mi opinión personal, basada en mi entendimiento de los textos y no una verdad absoluta. Si opinan diferente, dejen un comentario. Con los saduceos, 2 de 10. Jesús tenía muy poca afinidad con los saduceos, dado su enfoque en el poder político, la negación de la resurrección y su falta de preocupación por las cuestiones sociales y espirituales que Jesús consideraba centrales. Lo poco que compartía con ellos era quizás la pertenencia a la misma nación y que vivían en la misma tierra. En casi todo lo demás diferían. Con los celotes, 4 de 10. Aunque Jesús compartía con los celotes su visión farisea de la interpretación de la Torá, la divergencia en cuanto a sus métodos es significativa. Mientras los celotes promovían la lucha armada como medio de liberación, Jesús rechazaba la violencia, abogando por un camino de paz y transformación interna. Con los esenios, 6 de 10. Jesús y los esenios compartían una crítica hacia la corrupción del templo y una fuerte preocupación por la pureza espiritual. Ambos veían la necesidad de una reforma en el culto y en la vida religiosa, como los esenios retirándose a comunidades aisladas como Qumrán para mantener su pureza, mientras que Jesús denunciaba la corrupción del templo en Jerusalén y predicaba sobre la importancia de la pureza de corazón. También compartían una expectativa apocalíptica, donde esperaban una intervención divina que restauraría el orden y la justicia. Sin embargo, Jesús se distanciaba significativamente de los esenios en su enfoque. Mientras los esenios practicaban un aislamiento riguroso y un dualismo extremo entre el bien y el mal, Jesús optó por interactuar activamente con todo tipo de personas, incluidos los marginados y los pecadores, y predicó un mensaje inclusivo. Aunque compartían algunas creencias clave, estas diferencias hacen que la afinidad entre Jesús y los esenios sea moderada, justificando una calificación de 6 sobre 10. Con los fariseos, 8 de 10. Jesús y los fariseos compartían una profunda reverencia por la Torá y su aplicación en la vida cotidiana. Ambos consideraban que la observancia de la Torá era esencial para mantener una relación adecuada con Dios. Jesús, como los fariseos, creía en la resurrección de los muertos y en la existencia de ángeles y demonios, lo que los diferenciaba claramente de otros grupos como los saduceos. Además, Jesús y los fariseos coincidían en la importancia de la interpretación de la Torá oral, aunque Jesús a menudo ofrecía interpretaciones que se adherían a la corriente más liberal dentro del movimiento fariseo. Este enfoque compartido en la vida cotidiana y en la importancia de la Torá es una de las principales razones por las que la afinidad entre Jesús y los fariseos es alta. Además, el contexto rural galileo en el que Jesús se movía era profundamente fariseo. Aunque compartían una teología común, la diferencia en la aplicación y en el énfasis de la compasión y la misericordia por parte de Jesús es lo que lo diferencia un poco de los fariseos, justificando así una afinidad de 8 sobre 10. Aunque Jesús interactuaba y compartía ciertas creencias con los diferentes grupos, también los desafiaba
y se diferenciaba de ellos en aspectos clave. Su mensaje, aunque enraizado en las tradiciones judías, proponía una visión más inclusiva, espiritual y transformadora, que iba más allá de las interpretaciones de su época. Por cierto, he creado una plataforma para ofrecer cursos desde una perspectiva un poco más académica y ya hay un curso publicado sobre toda la historia judía. Es un curso valorado en más de $350 y lo ofrezco por tan solo $87. Más detalles en la descripción.